Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons. Soy Vanessa, profesora de español online, y hoy vamos a ver 6 palabras que cambian su significado estando en masculino y en femenino. Si buscas la palabra cometa, por ejemplo, en internet, te van a salir estos dos tipos de imágenes. Como ves, son dos objetos muy diferentes. Tenemos el cometa y la cometa. El cometa es masculino y la cometa femenino. Y cada uno se refiere a una cosa distinta. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en la lección de hoy. Si tu nivel de español es intermedio o avanzado, esta clase te va a servir mucho. Comenzamos. Bueno, comenzamos con el cometa y la cometa. Bien, en esta clase vamos a ver palabras que no cambian su desinencia en masculino y femenino, es decir, que no cambian la última letra en femenino y en masculino. Por ejemplo, cometa no cambia a cometo en masculino, simplemente la diferencia se va a ver en el artículo que usemos. El cometa, la cometa. Por esta razón, estas palabras causan a veces mucha confusión y a menudo obtendremos el significado del contexto de lo que estamos hablando. Bien, vamos a ver primero el cometa. El cometa es un cuerpo celeste que se puede observar en el cielo cuando pasan cerca de la Tierra. Anoche salimos a observar el cometa. Fue increíble y lo pudimos ver a simple vista. Bien, la cometa. Como veis, la cometa es un objeto hecho de papel o algún tipo de tejido ligero que lleva una cuerda. Es un juguete que se usa cuando hace viento para hacerlo volar. El fin de semana fuimos a la playa a volar la cometa, pero había demasiado viento y no pudimos. Bien, y ahora por aquí arriba vamos a ver un ejemplo usando en la misma frase las dos palabras. Mi padre y yo hemos hecho una cometa muy bonita, en la que hemos pintado un cometa sobre un cielo azul oscuro. Muy bien, vamos a pasar a la segunda. Capital. El capital, la capital. El capital es un término económico que hace referencia al dinero o a los bienes que se usan, por ejemplo, en un negocio para generar más riqueza. Para poner en marcha el negocio necesitaremos un capital inicial elevado. Sin embargo, la capital, que seguro que os suena, es la ciudad principal de un país, generalmente donde se encuentra la sede del gobierno y la mayoría de las instituciones oficiales. Por ejemplo, en el caso de España, Madrid es su capital. Este verano hemos visitado España y hemos pasado unos días en su capital, Madrid. Bien, y ahora una frase con los dos términos. Este año la capital del país ha sido la que más capital extranjero ha atraído. Tercero, cólera. El cólera, la cólera. El cólera es una enfermedad que suele producir diarrea y que se contagia al, por ejemplo, consumir alimentos o agua contaminada. Cuando ocurre una catástrofe natural como un terremoto, el cólera es siempre una de las amenazas posteriores. Pero la cólera es un enfado muy grande, ira. Por ejemplo, mi hermana montó en cólera cuando vio que el restaurante había olvidado la tarta de cumpleaños. Aquí también aparece montar en cólera, que es una forma de decir enfadarse muchísimo. Vamos a ver el ejemplo con los dos términos. El brote de cólera tras el terremoto se produjo por no haber reparado las infraestructuras con rapidez. Esto provocó la cólera de la población y disturbios. Cuarto, pendiente. Tenemos el pendiente, la pendiente. El pendiente es un adorno que ponemos en la oreja, que muchas veces cuelga, que está a menudo hecho de algún metal precioso, como el oro, la plata.
es una joya, un accesorio. He perdido uno de los pendientes que me regaló mi hermana por mi cumpleaños. Pero la pendiente es una inclinación en el terreno. Por ejemplo, bajaron la pendiente con la bicicleta sin frenar y al final perdieron el control y se cayeron. Y ahora una frase con los dos términos. Bajando la pendiente con la bicicleta se cayó y perdió un zapato, un pendiente y la mochila. Pero no se hizo nada serio. Quinto, orden. El orden, la orden. El orden es cuando todo está en su lugar, cuando todo se encuentra en el sitio donde debe estar, cuando no hay ningún objeto fuera de donde tiene que estar. Es decir, no hay desorden. Pero también lo podemos utilizar con personas, no solo con objetos. En ese caso significa que no hay desorganización, que las personas, por ejemplo, en el trabajo, en cualquier otro lugar, cada una está haciendo lo que debe hacer o se encuentra en el sitio donde debe estar. Por ejemplo, el orden en casa es muy importante para mi madre. Quiere que organicemos y limpiemos nuestras habitaciones. Pero la orden es una norma, una regla que hay que seguir o que se debe obedecer, y una orden generalmente se da, dar una orden. La orden de la profesora fue que todos se mantuvieran en silencio durante la hora de la lectura. Y los dos términos juntos. Cuando saltó la alarma de incendios, la orden de la directora a los profesores fue que se mantuviera el orden y la calma durante la evacuación. Y llegamos al último. Sexto, terminal. El terminal, la terminal. El terminal significa en informática un dispositivo electrónico separado del ordenador central, pero que interactúa con él. Por ejemplo, un terminal sería el ratón del ordenador, el teclado o un datáfono en una tienda para pasar las tarjetas. Vamos a ver un ejemplo. El terminal de la tienda no funcionó y no pude pagar con tarjeta. Me tocó pagar en efectivo. Y la terminal seguro que os suena y lo habéis oído en aeropuertos o estaciones de autobuses, ya que es el lugar o la sala de salida o llegada de un medio de transporte. Por ejemplo, la terminal de llegadas del aeropuerto estaba hasta los topes. Habían llegado varios vuelos a la vez. Bien, y un ejemplo con estas dos palabras. El viaje se retrasó porque en la terminal de salidas no pudieron comprobar los billetes hasta que no se reparó el terminal con el que se escaneaba el código. Y estas son las 6 palabras que quería enseñaros. Recuerda que si quieres practicar puedes escribir un ejemplo en los comentarios usando alguna de ellas. Si quisieras aprender más español, recuerda que en mi página web tienes distintos cursos que quizá te interesen. Te dejo todos los enlaces por aquí debajo. Aquí tienes un botón para que te suscribas si todavía no lo has hecho, y por aquí te dejo otro vídeo que quizá te interese y que te puede seguir ayudando a practicar tu español. Nos vemos en el próximo vídeo.